Buenas noches, le doy la bienvenida a este espacio informativo. Le saluda Alejandro Sánchez y a nombre de Javier Solórzano, quien se ausentó el día de hoy, lo invito a que nos acompañe a ver la siguiente información. La titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela, reconoció que el delito de feminicidio aumentó 8% durante los primeros 8 meses del año. Asimismo, el delito de violación registró incremento de 30.8%. El presidente Andrés Manuel López Obrador confía que el mandatario estadounidense Joe Biden acepte la propuesta de desarrollar el programa Sembrando Vida en Centroamérica para atender la crisis migratoria que se vive en la región. Un juez federal negó de manera definitiva a la Fiscalía General de Justicia girar órdenes de aprehensión contra científicos y exfuncionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico de CONACYT, luego de que la Fiscalía impulsara una acción penal contra 31 académicos por supuestos malos manejos derivado de una denuncia interpuesta por María Elena Álvarez Buila, titular de CONACYT. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador por castigar y atacar a la comunidad científica. En Twitter, el perredista calificó como inaudito y condenable que la Fiscalía persiga a científicos e investigadores mexicanos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, asistirá a la edición 76 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en representación del presidente López Obrador. Por su parte, el representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, dijo que tocarán temas de importancia como la migración y las vacunas contra COVID-19. Por medio de su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard informó que la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, autorizó la fase 3 para la vacuna contra COVID-19 desarrollada por la compañía Innovo Pharmaceuticals. Miguel Ángel Vázquez, exfuncionario del gobierno de la Ciudad de México, saldrá del reclusorio norte y buscará ser testigo colaborador de la Fiscalía General Capitalina. Según reportes oficiales, la explosión de un artefacto en el exterior de un restaurante en Salamanca correspondía a un ataque dirigido a uno de los hombres que fallecieron en el lugar. Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinueva Rodríguez Vallejo, descartó que se tratara de un evento terrorista y consolidó la hipótesis de un ataque directo a una de las víctimas. La Fiscalía del Estado de Campeche abrió una carpeta de investigación sobre un presunto triple feminicidio, tras el hallazgo de los cuerpos de una mujer y sus 2 hijas menores de edad, luego de haber sido reportadas como desaparecidas desde el pasado domingo 12 de septiembre. De acuerdo con funcionarios estadounidenses, una gran cantidad de migrantes haitianos acampados en un pueblo fronterizo de Texas están siendo liberados a una escala muy grande y cuentan con un aviso para acudir a una oficina de inmigración en el plazo de 60 días. Mire, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que los delitos federales mantienen una tendencia a la baja. Esto de acuerdo con el reporte mensual de seguridad. El mismo caso en los homicidios dolosos, pues de enero a agosto de este año disminuyeron 3.9% respecto al mismo periodo del año pasado. Los delitos que se mantienen al alza son, ¿sabe cuáles? Los electorales, el tráfico de personas y lamentablemente el feminicidio. En tan solo 5 meses, un hombre identificado como Antonio N. violó a 8 mujeres en la ciudad de Morelia, delito por el que ya fue detenido y sentenciado recientemente a 34 años de prisión. De acuerdo a las investigaciones que realizó la Fiscalía General del Estado, de mayo a septiembre del año 2019, el imputado, quien aseguraba ser parte de un grupo delincuencial, atacó sexualmente a las 8 víctimas. El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género integró las respectivas carpetas de investigación e inició las actuaciones que permitieron establecer la posible relación del investigado en los delitos. Posteriormente, Antonio N. fue detenido y vinculado a proceso. Imagínense si hay otras víctimas que no se animaron a denunciar a este delincuente, es probable, por eso quienes están allá en Morelia, es necesario que se distribuya esta fotografía porque pueden salir todavía más, lamentablemente. Y en Yucatán, un hombre identificado como Isaías N. fue sentenciado a 15 años de cárcel por el delito de homicidio en razón de parentesco en grado de tentativa. Pues en diciembre del 2019
apuñaló a su hija, quien en esos momentos apenas tenía 5 meses de edad. Los hechos ocurrieron en la colonia Lázaro Cárdenas de Mérida y afortunadamente la bebé logró salvarse luego de que fue intervenida quirúrgicamente y estar hospitalizada varios meses. Al realizarse el juicio penal en contra de dicho individuo, la Fiscalía General del Estado informó que aportó los datos y pruebas periciales que permitieron establecer la culpabilidad del sentenciado. Y una vez más, Guanajuato es blanco de violencia. 3 hombres y una mujer fueron asesinados cerca de la medianoche de este martes en la colonia San Rafael, en San Miguel Allende. De acuerdo a lo informado, además de los 4 fallecidos, otro hombre resultó lesionado y se encuentra recibiendo atención médica. De acuerdo con los primeros testimonios, el ataque a balazos cobró la vida de un hombre, propietario de una tienda, y una mujer que vendía cena, cuando otro hombre, presuntamente el objetivo de la agresión, intentaba huir ante la presencia de los agresores. La Fiscalía del Estado ya realiza la investigación correspondiente para esclarecer los hechos. Y disculpe que le tengamos que estar dando estas malas noticias, pero es necesario visibilizar lo que está ocurriendo en el país. Y en este sentido, la senadora Marta Lucía Mitchell Camarena refirió que el ataque explosivo en Salamanca, Guanajuato, no es un acto terrorista, sino que se trata de otra connotación. Así lo dijo. No somos la Fiscalía y esperaremos la investigación que tenga que hacerse por parte de la Fiscalía. Sé y lo celebro que hay una extraordinaria relación desde hace 2 días entre el gobierno de Guanajuato y el gobierno federal, y que han tenido un extraordinario acercamiento de ayuda, de apoyo, y lo celebro por parte del gobierno del Estado, del gobernador Diego Sinue. Así es como se tiene que trabajar. Bueno, es la senadora de Morena. Y 2 jóvenes pertenecientes a la comunidad artística del Conservatorio de Música de Celaya se encuentran hospitalizados luego de ser víctimas de la explosión de un paquete en el municipio de Salamanca. Otro de los heridos en el ataque bomba es el joven repartidor que llevó el paquete de regalo que, según lo informado, iba acompañado con su hermana. Preguntémosle a estas víctimas y a sus respectivas familias si no es terrorismo el que sufrieron, porque ni la debían ni nada, pero les tocó esta bomba regalo. Y desde hace 5 días, José Eduardo Méndez Pérez, policía de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de la capital de San Luis Potosí, desapareció en Durango junto con 2 jóvenes, una de ellas menor de edad. De acuerdo a las fichas emitidas por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, se perdió el rastro del policía potosino cuando el 17 de septiembre, junto con Vanessa Arelet López de la Cruz, de 17 años de edad, y Evelyn Jocelyn López Arista, de 18 años de edad, transitaban en un vehículo oficial de la Policía Municipal sobre la carretera federal 241 a la altura del municipio de Villa de la Unión, esto en el estado de Durango. Y en más información, esta mañana decenas de policías estatales de investigación, custodios y de ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí reanudaron sus protestas y ocasionaron que miles de trabajadores de la zona industrial de la capital potosina y de los parques industriales del clúster automotriz en Villa de Reyes quedaran varados. Desde ayer, los manifestantes han provocado el tráfico en la capital de San Luis Potosí en demanda del pago y aumento salarial acordado y retroactivo a abril pasado, así como hacerles efectivas la implementación del seguro de gastos médicos mayores, entre otras demandas. Y hasta el momento no han tenido una respuesta favorable. Y de San Luis Potosí, vámonos a Michoacán, porque allá sigue la expresión magisterial, el poder de base adherida a la sección 18 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. La CENTE extendió sus bloqueos en vías del tren a los tramos de Morelia y Pátzcuaro, esto desde el pasado 31 de julio, cuando los docentes con plaza estatal
colocaron un plantón sobre las vías férreas a la altura de la localidad indígena de Calzoncin, en el municipio de Uruapan. Con la exigencia de pagos de salarios, los profesores han mantenido su bloqueo por casi 2 meses y desde el lunes su actividad de protesta se ha extendido a los municipios de Morelia y Pátzcuaro. Vamos a ver lo que le pasa al gobernador de Morena, que está a punto de tomar posesión, si él sí va a poder resolver el caso de que ya llevan los profesores, o si se trata de un asunto político. Vamos a ver si lo ayudan desde Palacio Nacional, él que sí es de Morena. Y en otra información, elementos de la Dirección General de Servicios Aéreos, cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esto en la Ciudad de México, han realizado 675 operaciones entre el 1 y el 13 de septiembre de 2021. Los servicios que han realizado son 560 vuelos de seguridad, 2 de reconocimiento vial y 113 ambulancias aéreas en las que se prestó la atención médica prehospitalaria a 116 personas. Entre las acciones más sobresalientes que ha realizado la tripulación de los helicópteros de la Secretaría se encuentra el apoyo aéreo que se efectuó durante el incendio, usted lo recuerda, en un edificio del sistema de transporte colectivo Metro que sucedió en la alcaldía Cuauhtémoc el 9 de enero y donde lamentablemente perdió la vida una policía que, al verse acechada por las llamas, decidió optar por aventarse de un 4º piso y falleció una joven de 23 años. Y el único municipio mexicano que está libre de sobornos para concretar trámites, esta ya es una noticia más o menos alentadora, es que está en Jalisco. La empresa global Standards analizó los procesos de catastro, recursos humanos, compras y gestiones de calidad y otorgó la certificación internacional en la norma antisoborno ISO 37001 en el municipio de Tlajomulco, y se transparentó ahí todos los procesos en diversos trámites para detectar cualquier intento de soborno. Estableció controles eficaces, guías para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión antisoborno, lo que el organismo internacional emitió la certificación con calificación perfecta. Para quienes quieren barrer las escaleras de arriba hacia abajo, este puede ser un buen análisis que hay que hacer de cómo se hicieron las cosas. Vamos a temas de migración. Los haitianos, en su trayecto hacia Estados Unidos, ya llegaron a Monterrey, Nuevo León, y buscan establecerse en la ciudad, en lo que el gobierno estadounidense termina, eso es lo que piensan los haitianos, su persecución. ¿Usted cree que realmente terminen de perseguir a más de 10,000 haitianos que están ahí varados y que han acudido a la delegación del Instituto Migrante para regular su estancia en México? Es que consideran que la capital de Nuevo León es una opción para esperar a que se calme la situación. Y mire, el gobernador electo de Nuevo León, próximo a tomar protesta, Samuel García, adelantó que buscará cómo apoyar a los migrantes que se encuentran de paso en la entidad o que busquen quedarse por las dificultades de cruzar hacia Estados Unidos. Este próximo gobernador ha trabajado rapidito y ha ya implementado un plan de vacunas para tanto personas adultos, así como incluso a niños, y ahora pues tras hacer entrega de este equipo médico y de protección en un hospital local para ayudar a los haitianos, comentó que desconoce, fíjese bien lo que ha declarado, desconoce cómo puede ayudar en este campamento y reconoció que se trata de un tema que debe manejar la federación. Sin embargo, insistió en que buscará la manera de poder ayudar a las personas que han arribado a Nuevo León una vez que tome protesta el próximo 3 de octubre. Es que por mucho que haya ayuda, solidaridad, intento, es imposible darles comida 3 veces al día, darles baño, darles todo lo que haya para hacer la higiene personal. Y esta situación cada vez es más alarmante. Le voy a estar platicando en el transcurso
de este informativo todo lo relacionado a los haitianos allá en la frontera, porque la crisis se agrava. Y en más información, el director de Protección Civil y Bomberos de Ciudad Acuña, Coahuila, Carlos Flores, informó que 3 adultos y un menor de procedencia haitiana han muerto ahogados recientemente en el río Bravo cuando intentaban cruzarlo. El funcionario aseguró que no han sido las únicas víctimas, pues dijo que otros han perecido en las mismas circunstancias. Una madre y sus hijos menores de edad, originarios de Afganistán, llegaron al refugio migrante de Altamira, Tamaulipas, en busca de ayuda al huir del conflicto que se vive en el país del Medio Oriente. Esto lo informó el director de Protección Vázquez Jauregui. En el lugar le dieron comida, les dieron atención médica y un lugar donde dormir. Se detalló que la mujer al sur del estado a bordo de un barco, siendo lo anterior informado por uno de los niños, quien habla un poco de inglés. La mujer llegó portando la burka, esta que se ponen en el rostro para evitar ser vistas por otras personas, sobre todo por los hombres. Esto allá en Afganistán, ahora con el régimen talibán, y los funcionarios le explicaron, los funcionarios mexicanos, que no era necesario que se tapara el rostro, como ocurre allá en su país. Y uno se pregunta, ¿cómo llegan afganos a el sur de la Ciudad de México, del país, para luego atravesarlo todo y llegar a la frontera? Bueno, pues también hay un tráfico de indocumentados a bordo de grandes barcos manejados o tripulados por polleros que cobran también allá para traerlos en busca del sueño americano. Vamos a otra información. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado precisamente a los Estados Unidos para pasar del discurso a la acción en el tema de migración. Ojo con lo que dice el presidente, porque esto no se lo habíamos escuchado que le reclamara a el presidente anterior, su amigo Donald Trump. En cambio, sí lo hace con el gobierno de Joe Biden, porque dice López Obrador que considera que ya es necesario resolver esta problemática con desarrollo en los lugares de origen de los migrantes y no solo con medidas coercitivas. El mandatario reclamó, así lo dijo, el doble discurso sobre el cuidado del medio ambiente y lamentó que los recursos prometidos de $4,000 millones para el sur de México y Centroamérica no hayan llegado. Además, pidió al Congreso de los Estados Unidos que aprueben ya cuanto antes los recursos, pues consideró que no se puede llevar un año en el análisis para que entreguen el dinero. Cientos de haitianos han intentado cruzar la frontera sur en busca de una mejor vida, dejando atrás sus familias y enfrentándose a muchas adversidades. Ya le hemos contado más o menos cómo va el tema de los haitianos, pero escuchemos esto. Patrick es haitiano, comerciante y tiene 28 años y desde junio se encuentra en México para pedir una visa humanitaria y traer a su familia desde el país caribeño. Cruzó varios países y afirma que lo más difícil ha sido ver transitar a familias enteras por la peligrosa selva colombiana. La gran mayoría pretende cruzar México para poder llegar a Estados Unidos. Sin embargo, Patrick quiere quedarse en México, continuar sus estudios y encontrar un trabajo que le dé una calidad de vida digna, la cual no tiene en Haití. Primero, con los papeles, sentir más tranquilo. Y la segunda es, sin papeles te causa una enfermedad mental. Porque desde que tú ves la migración, te sale corriendo y te sentir en una condición infrahumana. Aquí lo que viene a solicitar la gente es tramitar los papeles para poder ir a la migración para solicitar la visa humanitaria o la residencia permanencia. Moisés, otro haitiano de 42 años, ha cruzado a pie 10 países. Afirma que la crítica situación económica en Haití lo obligó a salir a buscar refugio. Este migrante lleva varios meses en el país. Llegó a Tapachula, Chiapas. Sin embargo, por la tardanza en la entrega de la visa humanitaria, decidió venir a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México. Yo caminando y
muchas fronteras de llegar aquí, pero estaba muy difícil porque la situación de mi país muy dura, muy complicado, pero porque hay un tema político, un tema de la comida, un tema de la gobernanza. Andrés Ramírez, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, dijo a través de un tuit que ante la llegada de los migrantes haitianos procederán con apego a los procedimientos de ley, al igual que con otros solicitantes de visas humanitarias. En 2019, la comisión recibió 70.400 solicitudes de asilo y refugio, y para este 2021 se estima que la cifra llegue a los 120.000. Verónica Macías, Heraldo Televisión. Mire, el tema de la reunión de la CELAC en Palacio Nacional continúa dando de qué hablar. De este y otros temas hablamos con mi querido Agustín Basabe, analista político. Querido Agustín, buenas noches, ¿cómo está? Hola Alejandro, buenas noches. Qué gusto. Pues el tema de la CELAC y lo que tú acabas de mencionar hace rato, del endurecimiento del discurso del presidente López Obrador frente a Biden, al presidente Biden. Hoy en la mañana, como lo reseñabas, en la mañanera de hoy hubo una, pues yo diría casi una diatriba del presidente López Obrador hacia su homólogo, y no solamente hacia Joe Biden, sino también hacia el Senado de Estados Unidos. Por primera vez veo yo que un presidente de México arremete contra el Congreso, contra el poder legislativo de Estados Unidos. Se quejó, pues yo diría duramente, porque el Senado no ha avalado lo que él quiere, que no solamente que Estados Unidos invierta en Centroamérica, sino que también lo haga con sus programas sociales. Es decir, no solamente le dice inviertan para que se produzcan empleos y ya no se expulsen migrantes, lo cual es correcto, es una visión adecuada, correcta, ir al fondo del problema, a la raíz del problema. Pero, pues, ¿por qué tiene que ser en Sembrando Vida? O sea, Estados Unidos puede con toda razón decir, bueno, yo si llego a hacerlo, lo voy a hacer en mis términos. En fin, lo de la CELAC, pues, se inscribe dentro de este mismo contexto. Es decir, el darle el micrófono el 16 de septiembre al presidente de Cuba, a Miguel Díaz-Canel, pues es otra vez un apretón, si me vale la expresión coloquial, del presidente hacia Estados Unidos, que no se había visto, también lo mencionaste tú correctamente, en su relación con Trump. A Trump nunca le reclamó nada. Con él era bastante suave en su trato. Y ahora con Biden está, digamos, poniéndose un poco más agresivo. A ver, está bien si lo que quiere es pues, negociar desde una posición de fuerza. En el caso de la CELAC, acuérdate el video también del presidente de China, de Xi, el presidente Xi, hablando en un video ante la CELAC, que es un poco decirles, a ver, antes teníamos a la Unión Soviética como un posible contrapeso que nos daba margen de maniobra, pues ahora tenemos a China. Agustín, es que ha puesto el dedo en dos temas de la CELAC muy claves, que es el micrófono que le comparten al presidente de Cuba, pero más allá lo que dice. Luego, la invitación virtual al presidente de China, cuando el presidente estadounidense acababa de declarar es nuestro principal adversario y estamos en una, no lo dijo tal cual, pero daba a entender, en una guerra comercial por ver quién iba a ser la potencia con mayor economía. Y la tercera es esa aparición que se dice repentina, lo pongo entre comillas, de Nicolás Maduro, porque ni modo que no sabían que venía un avión en el espacio aéreo. Sí, mira, es evidente que hay pues una intención del presidente López Obrador y seguramente del canciller Ebrard de apretar, de ser un poco más ofensivos en la relación bilateral. Están apostando a dos cosas. Uno, creen que Estados Unidos no puede pelearse con México porque México, digámoslo sin ambajes, Alejandro, le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos en el tema migratorio y que nos necesita o que necesita el país
y que por eso no se va a pelear con López Obrador. Entonces, esa es la primera apuesta. La segunda es que el presidente López Obrador es muy popular, que tiene un 60 o más por ciento de aprobación, y que tampoco por eso lo va a confrontar Biden. Es una apuesta riesgosa, particularmente el tema de China. Es una apuesta riesgosa. Vamos a ver si le sale al presidente López Obrador. A mí me parece bien que México no sea un país, digamos, sumiso ante Estados Unidos. Me habría gustado, por cierto, ver la mitad de esta firmeza en la relación con Trump. Sí, eso me habría gustado, pero bueno, está bien que quiera negociar, insisto, desde la firmeza, pero pues que hagan bien los cálculos. Porque... Sobre todo, Agustín, porque 95% de nuestros acuerdos comerciales pues están con Estados Unidos principalmente, el 5% con la región americana, y no solo eso, a veces hasta les inyectamos recursos a los gobiernos como Cuba. Ahí acaba de salir este escándalo de los médicos de Cuba que vinieron aquí a atender el COVID, pues que se les dio una buena lana mientras los nuestros no tienen trabajo. Yo voy más allá, mira, sin el TEMEC, México estaría en serios problemas económicos. Y este momento de recuperación después de la pandemia está siendo en buena medida México remolcado por la economía de Estados Unidos. Entonces, está bien, insisto, a mí me gusta que se negocie desde una posición de fuerza, pero pues que hagan bien los cálculos, que no estiren la cuerda de más, porque se puede reventar. Y que, a ver, me voy a aventurar a decir algo, que dejen de esperar. Yo creo que de alguna manera el presidente López Obrador lo hace, que dejen de esperar en que va a regresar Trump al poder, sí. Porque eso sí es una mala apuesta. Sí. Bueno, ya por último, pues el asunto de los cubanos, de los nicaragüenses y de los venezolanos, pues también habría que revisar el modelo, porque estamos llenos un poco en la caravana migratoria, además de los haitianos, sí, de pues habitantes de esas naciones. Sí, mira, la verdad es que la migración es un fenómeno socioeconómico, eso lo debe entender Estados Unidos. Mientras haya demanda de mano de obra de aquel lado y oferta de es decir, al sur del Río Bravo, va a haber migración y no va a haber fuerza humana que la pueda detener, ni muros, ni nada. En eso tiene razón el presidente López Obrador, es decir, inviertan para que se creen empleos en las comunidades expulsoras. Tiene toda la razón. El problema es que Estados Unidos no se maneja como México en buena medida a contentillo del presidente, que hay toda una serie de factores de poder que tienen que negociar. El Congreso es uno de ellos, al cual el presidente le exigió hoy en la mañana al Senado de que se apuraran, que los ve muy lentos. Ahí sí creo que puede venir una revirada muy fuerte. Hay muchos congresistas, senadores. A Biden puede no importarle mucho el tema de Cuba, por cierto, pero sí hay senadores de cubanos, de origen cubano, de Miami, o de Florida en general. Hay 3 senadores de origen cubano. Hay varios congresistas. Y también por ahí puede venir una revirada. Vamos a ver qué pasa con este tema, ¿no? Bien, Agustín, pues yo nada más concluir. Nos tenemos 20 segunditos con lo que declaró Ricardo Monreal en el Senado de la República, que decía, pues sí estuvo bien el intento de la CELAC de revivirla, pero aguas, no hagamos enojar a Estados Unidos. Ok. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Y bueno, luego de que un juez de distrito negara de manera definitiva a la Fiscalía General de la República girar orden de aprehensión contra 31 científicos y exfuncionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico de la CONACYT, la dependencia solicitará de nuevo la orden de aprehensión. Esto lo dijo la Fiscalía General de la República. Vamos a una pausa y volvemos con más información. Ya estamos de regreso en el referente. Son las 9 de la noche con 35 minutos
en punto, hora del centro de la República. Recuerde, estoy a nombre de mi compañero Javier Solórzano, quien no pudo venir hoy, pero mañana ya estará con ustedes. Yo soy Alejandro Sánchez y seguimos con la información. En México ha sido muy cuestionado el papel de los directivos del Instituto Nacional de Migración. Hoy le mencioné en mi columna Contra las Cuerdas en el Heraldo de México que entre los nombres en cuestión se encuentra el de Antonio Molina Díaz, quien fue funcionario de cárceles federales y tendrá que comparecer el próximo 18 de octubre en el Reclusorio Sur por supuestos delitos de corrupción. Para seguir dando continuidad al tema de migración desde este y otros ángulos, saludo a Christopher Hanhofer, coordinador de terreno del proyecto migrante de Médicos Sin Fronteras. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Christopher? Hola, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Oiga, quisiera platicarle, primero preguntarle sobre el tema, ¿cuál es la relación que ustedes tienen directamente con el Instituto Nacional de Migración en este trabajo que ustedes hacen en una situación complicada como la que estamos viviendo aquí en todo México, desde el sur hasta la frontera norte? Sí, nos estamos trabajando con nuestro proyecto en todo México. Tenemos bases en Tenosique, también en Veracruz, en Coatzacoalco, y aquí en el norte estamos trabajando a partir de Nuevo Laredo y visitamos Ciudad Acuña y Piedras Negras también cada mes una vez. Sí, ahora, un director de un organismo como lo es el Instituto Nacional de Migración, quien debe darle rumbo a estas problemáticas de la migración, está acusado de corrupción por haber laborado en otros sexenios pasados en cárceles y se le sigue por más de 275 mil millones esa investigación. El próximo 18 tiene que ir a los juzgados a rendir declaración y parece que está más entretenido en su propia defensa que en trabajar paralelamente, incluso con voluntarios como usted. Disculpe, no puedo comentar a esa situación, no estoy en la posición de juzgar este caso, solo puedo trabajar de nuestras actividades y de nuestro trabajo aquí en México. Disculpe. En el tema de la salubridad de los migrantes que han llegado a la frontera, hemos estado leyendo también información de que hay mujeres que van embarazadas. Había el caso de una mujer que ya dio a luz en el Río Bravo, donde está detenida esta caravana de más de 10,000 personas. Los inmigrantes usan el agua del río para bañarse, para lavar su ropa, para cepillarse los dientes. ¿Esto no puede detonar un tema complicado de crisis sanitaria todavía más? No, absolutamente. Entonces llegamos aquí en Ciudad Acuña el lunes y hicimos una evaluación rápida y encontramos una acumulación de como 500 personas en un parque aquí cerca del puente internacional y decidimos de intervenir a partir de ayer. Pues ayer vimos hicimos 65 consultas y lo que vemos son síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, infecciones de piel y de vías urinarias. Pues son casos enfermedades básicas que vemos. No identificamos casos sospechosos de COVID hasta ahora, pero es verdad que dices que hay mujeres embarazadas. Ayer consultamos 8 mujeres embarazadas, nos consultaron y hoy eran 7, es verdad. Y en la situación aquí en el parque es verdaderamente precario, no hay techo para la gente, no hay suficientes sanitarios y para algunos días está bien, pero con un poco más tiempo diventa muy difícil seguramente. Pero lo que vemos también es una hospitalidad aquí en Ciudad Acuña que es verdaderamente interesante porque la comunidad está ofreciendo muchas cosas, están organizando con iniciativas privadas distribuciones de agua, de comidas, de ropa y también la población es bien organizada.
En términos de basura, por ejemplo, están colectando todo y la municipalidad está colectando la basura cada día. Y también los sanitarios que hay están limpios y hay un comité de agua. Esas son cosas positivas. Sin embargo, la situación no es sustentable en este lugar. Sí, la experiencia que tiene usted en México, pues parece que esta experiencia se ha agravado. El 2019, cuando empezaron las primeras caravanas de centroamericanos y algunos haitianos que huyen de la pobreza de su país, de la violencia, estábamos hablando de caravanas de 2,000, de 3,000 personas. En este momento tan solo hay detenidos allí debajo del puente de la Garita que conecta Estados Unidos con México, más de 10,000 personas. Sí, es realmente, no tengo visibilidad al lado de Estados Unidos, no tenemos acceso al campo de Estados Unidos, pues no puedo comentar mucho, pero la gente está regresando o viajando sobre el río cada día, algunos para comprar comida y agua, porque al lado de Estados Unidos aparentemente no hay suficientes servicios. Y sí, pues que vemos aquí es muy particular, porque en los últimos años vimos sobre todo población de Centroamérica y ahora es muy particular aquí que casi todos son de nacionalidad de Haití. No viajaron directamente de Haití, pero ya pasaron muchos años en Chile y Brasil, pero ahora con la situación económica, por causa de la pandemia, muchos decidieron otra vez de traslocarse, y eso es un fenómeno nuevo. Pues es muy difícil para esa gente porque hicieron un camino muy, muy duro, pasaron casi 10 países y hay tramos que son realmente peligrosos, disculpe, yo soy alemán, Sí, y disculpe mi español. Entendemos perfecto. Perfecto, muchas gracias. Pues hay muchos tramos que son verdaderamente peligrosos. Por ejemplo, el tramo entre Colombia y Panamá. Tenemos un proyecto là también y observamos muchos casos de violencia, asaltos, violencia sexual, especialmente con personas que pasan en el Darién. Y también en la zona frontera de Guatemala, en el Petén, pasan muchas cosas y nos tenemos el proyecto en Tenosique y tenemos muchos casos de violencia y violencia sexual. Pues sí, no es fácil para la gente. También no hay muchas posibilidades para la gente porque es difícil de regresar, especialmente la gente que llegaron aquí, que ya pasaron años en otros países. No es opción para ellos de regresar a Haití, porque no tienen nadie. Sus hijos no conocen Haití y son nacidos en otros países. Pues es muy difícil. Bien. Pues muchas gracias por la entrevista y por todo lo que está haciendo por los hermanos migrantes de distintas nacionalidades. Sabemos que es un trabajo voluntario, arduo el que están haciendo ustedes y son imprescindibles en esta labor. Que tenga buena noche, Christopher Hanhofer, coordinador de terreno del proyecto Migrantes de Médicos Sin Fronteras. Hasta pronto. Muchas gracias, Alejandro. Buenas noches a ustedes también. Gracias. Hasta luego. Y mire, ya le decíamos en el inicio del informativo el tipo de delitos sexuales que están ocurriendo en el país. Lo reconocía ayer la propia secretaria de Seguridad Pública. Nos lo decía este representante de Médicos Sin Fronteras, que una de las cosas que está trayendo la migración precisamente es el asunto de los ataques sexuales, pero así lo dijo ayer la secretaria de Seguridad Pública al comparecer ante el senadores. Este delito aumentó 8% respecto a enero-agosto de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este delito, como lo hemos venido repitiendo, este delito se empezó a tipificar con una metodología
clara a partir de 2019. Lo dijo en el Senado y lo repitió en la mañanera ahí en Palacio Nacional, y luego del reconocimiento precisamente de las autoridades del incremento del feminicidio, es necesario seguir analizando el tema. Por eso saludo con gusto a la maestra Arabela Montes de Oca. Ella es académica de la Facultad de Derecho de la UNAM y titular del Observatorio Jurídico de Género de esta casa de estudios. ¿Cómo está, Anabela? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Maestra Arabela, cuéntenos qué está pasando en el país. Por un lado, parece que estamos encontrando dos discursos distintos en menos de 3 meses, cuando se negaba la violencia desde el más alto nivel en contra de las mujeres, y hoy con cifras duras de ellos mismos se dice sí tenemos un grave problema. Bueno, justamente, no sorprenden a quienes vamos revisando mes con mes las fechas que van, las cifras que van sacando mes con mes, pues no nos sorprende este aumento, no, las políticas públicas que se han elaborado en este tema son políticas públicas que no tienen una diferenciación significativa entre los estados, que no tienen una consulta, por ejemplo, a las familiares, a las víctimas indirectas o familiares. Es decir, faltan referencias para tener información suficiente de cómo combatir el problema y, por tanto, las políticas resultan insuficientes. Y respecto a los datos, resulta importante también ver cómo la secretaria hizo mención de cómo dijo, para decir palabras más o menos exactas, que desde 2019 existía el tipo penal de feminicidio con una metodología clara. Y aquí, es importante hacer la aclaración de que el tipo penal de feminicidio a nivel federal está desde 2012 y en los estados se fue regulando en cada uno de los estados desde 2012 hasta 2015. En 2015 pasa algo importante en materia de feminicidio. En 2015 surge la sentencia Mariana Lima por parte de la Suprema Corte. Y esta sentencia nos da la pauta para hablar sobre una metodología para juzgar con perspectiva de género los casos en los que pudiera existir la sospecha de que exista feminicidio. Entonces, tenemos al menos una metodología clara, tenemos un tipo penal desde 2012 y tenemos una metodología clara desde 2015 que estableció la Suprema Corte. Entonces, llama la atención que las declaraciones de la secretaria digan desde 2019 nosotros cambiamos una metodología o hicimos una propuesta metodológica diferente para analizar este tema, cuando no es así. Esto parece irresponsable, parece desconocer todo el trabajo que han hecho familiares de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, incluso la misma Suprema Corte en esta sentencia, para decir, hey, ya hemos trabajado sobre esto, ustedes no están generando información nueva, tendrían que haber reducido los números con la información que ya teníamos, con la metodología que ya estaba siendo aplicada, y esto no ha sido así. Ahora, porque por un lado los estados han sido, si no me equivoco, 26 estados los que han recibido la alerta de género. Yo no sé si comparta lo que me decían algunas feministas esta mañana, que sí han servido para visibilizar la problemática, sin embargo, no ha servido para evitar la problemática. Y entonces aquí uno se pregunta, ¿qué es lo que ocurre cuando de alguna manera sí ha habido un avance con las alertas y la visibilización de la problemática, y por el otro, desafortunadamente, siguen ocurriendo los hechos? Le pregunto, ¿esto tiene que ver cuando una mujer que es agredida por el esposo va y se acerca al Ministerio Público a decirle, vengo a presentar una denuncia porque mi marido, mi cónyuge, mi amante, lo que sea, ha sido violento conmigo y vengo a pedir una protección? Son ignoradas y es cuando vienen los ataques más allá que la simple violencia a golpes. Claro, justo cuando ese momento pasa, que para que una mujer que es víctima de violencia dentro de sus hogares tenga el valor, tenga la fortaleza, tenga el apoyo y los recursos necesarios para acudir a una autoridad, la autoridad
demore demasiado o no crea o caiga en estereotipos de género y realmente no haga nada que pueda realmente ser útil. Levantan un acta que pues al final es un papel que no te da garantías a ti de que no vuelva a ocurrir o que, digamos, puedas sentirte más segura. Al contrario, lo que pasa muchas veces al momento de presentar estas denuncias es cuestionar el papel de víctima que tú tienes o cuestionar el por qué te está ocurriendo eso a ti, cuestionar por qué has elegido mal a tu pareja o por qué lo sigues aguantando o por qué no te has ido, como si existiera un proceso de revictimización. Y no nada más es esta falta, digamos, de atención por parte de las autoridades al momento de presentar las denuncias, sino que también las cifras respecto a la impunidad que hay en estos casos son significativas. Sí, o sea, hay estados arriba del 90% de impunidad en casos de feminicidio. Por donde quiera que se le vea, pues hay una situación trágica. La primera es que a veces cuando una mujer en completa evidencia de que se trata de un feminicidio, el Ministerio Público lo trata como un homicidio más. Luego cuando pasa al Ministerio Público no se le da seguimiento y el feminicida anda libre. Ya decíamos el caso de un feminicida de Michoacán que lleva 8 casos en menos de 5 meses, de quienes se conoce el caso, lamentablemente. Así es, sí, o sea, es como toda una línea continua de errores institucionales que no permiten primero que se tenga confianza en las instituciones, que una vez que se tiene confianza en las instituciones, que las instituciones actúen, digamos, de conformidad con las normas legales, y la otra, que las medidas preventivas para que esto no suceda son insuficientes y no están orientadas a las necesidades y a las diferencias de por qué matan a las mujeres en nuestro país. No es lo mismo cómo o por qué matan a las mujeres, no sé, en el estado de Aguascalientes, a lo que sucede en el estado de Chiapas. Existen diferencias significativas y creo que ese es un trabajo tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de la academia, que nosotros hemos tratado de trabajar en diferenciar estos puntos y que el Estado no ha retomado estas diferencias para generar políticas públicas diferenciadas. No, y cada estado tiene su complejidad. Me tocó alguna vez hacer un reportaje en Chiapas donde la señora decía que no, que su esposo la trataba bien cuando le metía unas tundas. Dice, bueno, pero es porque no le serví de comer. Entonces, creen que lo merecen a veces, lamentablemente. Claro, ahí viene también esa cuestión de procesos de educación, de socialización, de cómo hay conductas que son incorrectas y cómo viene eso también de procesos, digamos, de tratar de deshacer los sesgos, la falta de información, los sesgos emocionales también que tienen las personas respecto al tema de violencia, porque se tienen normalizadas muchas violencias, celos, por ejemplo, que pudiera ser algo muy común, pero que después deriva en otro tipo de violencias muchísimo más graves y que las personas no saben detectar. Las mujeres todavía en algunos lugares no saben detectar este tipo de cuestiones. Entonces, la información en ese sentido es básica y creo que el Estado se está quedando corto en hacerle llegar a todas estas personas esa información. Multifacética la problemática y necesitamos distintos frentes, desde la casa, la escuela, el trabajo, pues quienes se dedican a hacer leyes, sobre todo a hacer que se cumpla la ley. Maestra Arabela Montes de Oca, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM y titular del Observatorio Jurídico de Género de esta Casa de Estudios. Muchas gracias por seguir reflexionando sobre este tema. Muchísimas gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Y pues, gracias por acompañarnos. Lo invitamos a que el día de mañana a las 21 horas se conecte en El Referente, porque ya estará Javier Solórzano. Me despido de usted. Muchísimas gracias. Soy Alejandro Sánchez y hasta la próxima.